lunes gris cuando volví a pisar los pasillos de la escuela secundaria José Martí, en la Ciudad de México. El aire olía a desinfectante acrílico y a humedad de concreto viejo. Tenía las manos frías mientras abría la puerta principal. Algo en mí se tensaba, un presentimiento que no supe nombrar. Recuerdo que ese día, mi amiga Carla y yo nos atrasamos porque mi familia discutió en la mañana. La voz alta de mi madre y el portazo de mi padre resonaban en mi cabeza mientras subíamos al salón 3OB. El profesor de historia no tuvo piedad. Me dejó de pie frente a toda la clase mientras explicaba la revolución. Me sudaban las manos y pensé que mi coraje duraría hasta el toque de salida. Fue después de la tercera hora, cuando el sol golpeaba con fuerza las ventanas del pasillo sur, que entré al baño de mujeres. El silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo lejano de la pluma de alguien rasgando un cuaderno. Dudé antes de girar la perilla, pero al fin empujé la puerta. No vi nada al principio. 3 cubículos, un lavamanos y un gran espejo, con manchas de agua seca. Pero una gota retenida en el extremo del grifo empezó a oscilar como si tuviera vida propia. Me acerqué y observé el reflejo. Mis ojos negros semejaban pozos extraños. El grifo se abrió solo, sin que tocara la manija. 2 chorros de agua emergieron con violencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Hola?, pregunté con voz temblorosa. ¿Carla? ¿Hay alguien? Nadie respondió. Recogí el celular para mandar un mensaje, pero la pantalla estaba muerta. Entonces, una carcajada infantil, suave como la de una niña jugando a las escondidas, retumbó detrás de mí. Me giré de golpe, dispuesta a enfrentar a una broma de mal gusto, pero no había nadie. Solo la sombra desdibujada tras la puerta del cubículo del fondo, como una silueta de humo. Di unos pasos hacia la puerta lista para marcharme, cuando escuché un sollozo bajo y lastimero. ¿Estás bien?, susurré, aunque mi corazón latía con violencia. La llave de otro grifo se giró sola y un chorro helado me salpicó los pies. Grité, tropecé y mis gafas cayeron al suelo, rodando junto a un charco que se extendía como una mancha negra. Cuando me agaché para recoger mis lentes, vi su reflejo en el suelo. Una niña de pelo rizado y vestido blanco, con manchas de polvo oxidado. Tenía la rodilla raspada y el rostro cubierto de un hilo de sangre seca. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una mezcla de tristeza y reproche. «No debiste venir», dijo con voz infantil, dulce y grave a la vez. Di un paso atrás, y la niña alzó la mano, como si me invitara a acercarme. Una pena infinita me atravesó el pecho. Quise calmarla, decirle que no tuviera miedo, pero mi voz se ahogó. «Mi mamá», murmuró la niña. «Me castigó». Una risa gutural brotó de lo más hondo del baño. La puerta del último cubículo se abrió lentamente y una figura sombría emergió. La forma difusa de una mujer cargando un cinturón en la mano. Subí la mirada y al comprender lo que veía, retrocedí hasta chocar con el radiador. Dejé escapar un gemido. La niña soltó un alarido y salió corriendo hacia mí, atravesando el aire con pasos flotantes. Me cubrí el rostro con los brazos. Entonces, la mujer levantó el cinturón en el aire. Con un chasquido, lo azotó varias veces. Cada latigazo resonaba como un trueno en mi alma. La niña se estremecía, pero no lloraba más. Se sostenía erguida, como si el dolor fuera su hogar. Y justo cuando la mujer descargó el cinturón en el suelo frente a nosotras, la niña me señaló con el dedo, acusadora. «Tú la mataste». Mi sangre se congeló. La mujer se volvió para mirarme con una sonrisa torcida. Su boca se curvaba como la de un gato famélico. El cinturón había desaparecido. Solo quedaba un charco viscoso. Y luego, en un pestañeo, la mujer se desvaneció. Solo la niña quedó, con mirada vacía. «Eras tú, ¿verdad?», dijo con voz anciana como si hubiera vivido 1000 años. «Tú empujaste». Sentí un tirón en mi espalda. Al voltear, la puerta del cubículo se había cerrado tras de mí.
Intenté abrirla, pero estaba atascada. Golpeé con las manos sin éxito. El sollozo de la niña se hacía más fuerte. «Dime lo que pasó», susurró ella, a centímetros de mi oído. «No le hagas esto a mamá otra vez». Una punzada de reconocimiento me invadió. Esa frase había sido dicha por mí, en un sueño nocturno hace años. Recordé la pesadilla vivida de niña. Mi madre, furiosa, corriendo tras de mí por un pasillo oscuro temblorosa, arrastrando su propia culpa. De pronto vi con claridad el accidente. Tenía 7 años. Jugábamos en el patio de la vieja primaria. La niña, mi amiga de infancia, me llamó y yo me volví sin mirar. Ella resbaló, cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de la fuente. La llevamos al baño. Su frente sangraba, su respiración se detuvo y mi mamá gritó. Yo lloré tan fuerte que no recuerdo nada más. Había culpado a mi madre. Tú la mataste, le repetía en sueños. Y ahora la niña me reclamaba a mí. Fue un accidente, dije sin aire. No quise. La niña alzó la mano temblorosa y pasó la palma por mi mejilla, como acariciando un cristal. Su tacto estaba helado. Su rostro se transformó, de niña a mujer, con ojos huecos y arrugas profundas. El dolor no olvida, susurró. Pero yo sí. Con esa frase todo a mi alrededor se disolvió. Ya no estaba en el baño, sino en un pasillo iluminado con luces blancas, paredes verdosas y puertas idénticas. Y al final, la puerta con un letrero rojo. Servicios femeninos. La puerta se abrió de golpe y me empujaron hacia adentro. Caí de rodillas y contemplé el baño como si fuera la primera vez. La niña estaba allí, junto al lavamanos. A su lado, mi madre, vestida con uniforme de enfermera escolar, con el rostro endurecido pero unos ojos llenos de lágrimas contenidas. «Mi amor», susurró mi madre, con voz quebrada. «Perdóname». La niña alzó el rostro. Su mirada limpia y pura se transformó en un remolino oscuro. «No me perdona nadie», dijo, y su voz retumbó como un eco. «Y ahora tú tampoco». Mi madre intentó abrazarla, pero la niña la rechazó con violencia. Un chorro de agua emergió del grifo arrastrando las lágrimas de mi madre. Luego, el grifo se detuvo. La niña se giró hacia mí con una sonrisa helada. «Es tu turno». Sentí un peso en el pecho, un vacío que crecía hasta doler. Quise correr, pero mis piernas estaban inmóviles. Observé cómo la niña se acercaba, cada paso silencioso pero letal. Cuando la sombra tocó mis hombros, un grito emergió de mi garganta. Desperté en mi cama, sudorosa, con el corazón desbocado. Era martes a las 7 de la mañana. En la habitación, un taconeo resonaba. Era el carrito de limpieza en el pasillo. Me incorporé y respiré hondo. Era solo un sueño, me dije. Solo un maldito sueño. Pero al levantarme allí junto a mi mesita, estaba mi cuaderno de la primaria. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una página con una letra infantil torcida. «No le hagas esto, a mamá otra vez». Y en el margen una mancha rojiza que ya no era tinta. Nunca volví a ver a Carla. Cambié de escuela esa misma semana. Dicen que el baño de la secundaria José Martí sigue maldito, que la niña aún camina por los cubículos reclamando su injusticia. Algunos profesores ignoran los rumores. Otros se limitan a susurrar plegarias antes de permitir que alguien entre. Yo ya no vuelvo, pero en las noches, cuando cierro los ojos, escucho el goteo del grifo y un susurro bajo. «Tú la mataste, y sé que tarde o temprano tendrá que cobrar su deuda». Era un martes caluroso cuando me senté en el aula 4B de la preparatoria Ignacio Zaragoza, en el turno vespertino de Oaxaca. El aire acondicionado fallaba y el zumbido monótono del ventilador de techo apenas movía el aire rancio. El profesor de matemáticas, el señor Ramírez, repasaba ejercicios de derivadas en la pizarra. Yo lo observaba distraído,
mientras un sudor pesado resbalaba por mi nuca. Hacía apenas un par de meses que había cambiado de escuela. Mi familia se había mudado y, entre nervios y expectativas, yo me prometí no llevarme mal con nadie. Sin embargo, algo en aquel salón, en aquel puesto del fondo donde me senté esa tarde, me hizo sentir un leve escalofrío. «Ese asiento ya está ocupado», dijo una voz baja, apenas un susurro. Me giré buscando al autor, pero no había nadie junto a la última fila. Solo mi mochila y mi cuaderno abiertos en la mesa. Fruncí el ceño y me volví a mirar al pizarrón. Seguramente había sido mi imaginación. Con el paso de las semanas, mis compañeros comenzaron a hablar de él. «El último alumno», le decían. Decían que, al final de cada clase, cuando la mayoría ya se había ido al pasillo o al corredor, alguien seguía sentado ahí, en el pupitre más al fondo. Los profesores, al notar esa silueta, pausaban la clase un momento para decir: «Oye, ¿te vas o todavía estudias?». Pero al acercarse, no encontraban a nadie. Ni mochila, ni bolso, ni libros. Yo no había presenciado nada hasta un viernes de exámenes parciales. Entregué mi hoja, cerré el cuaderno y fui saliendo al pasillo. Al volver la cabeza, juraría haber visto un cuerpo encorvado, cabeza gacha, en el rincón trasero del salón. Me quedé mirándolo a lo lejos, con la esperanza de que alguien más lo viera. Pero la puerta se cerró y quedé solo. Al día siguiente, el profesor Ramírez llegó con ojeras profundas y un tono grave. «Chicos, necesito contarles algo», dijo. Cuando salí el viernes, antes de cerrar el salón, vi a un alumno sentado como si todavía trabajara en el examen. Lo saludé, le pregunté si andaba bien, y no contestó. Me acerqué, y no había nadie. El silencio se apoderó de nosotras, y nosotros. Algunos rieron nerviosos, otros bajaron la mirada. Creí que era un rezagado más, continuó el profesor. Revisé el registro y... bueno, debo confesarles que hace 20 años, un joven llamado Sergio Flores murió aquí durante un examen final. Tuvo un paro cardíaco, nunca alcanzó ayuda a tiempo. El salón quedó helado. Esa misma tarde, conversando con mi amiga Laura, noté que su mirada se perdía al fondo del pasillo. «¿Qué pasa?», pregunté. «Fue él», murmuró. «¿Lo vi? ¿A Sergio?», dudé. «Sí». Nos acercamos a la puerta del salón vacío. Laura colocó el oído junto a la puerta de cristal y luego me señaló con los ojos. «Escucha». Lo único que oí fue un suspiro profundo, como si alguien en el interior se estremeciera. «¡Estás loca!», exclamé. Pero ambos supimos que no. Bromeaba. En los días siguientes el rumor corrió con más fuerza. Materiales que caían, sillas que se movían, el chirrido de la puerta al abrirse sola. Mi teléfono captó un video borroso donde se veía una sombra, detrás de los escritorios. E incluso mi profesora de biología confesó que, un día, al despertar de un pequeño sueño, sintió que alguien le tocaba la espalda. Una tarde, me quedé para estudiar con Laura. El salón 4B estaba vacío, salvo por el viejo escritorio donde Sergio había hecho su examen final 2 décadas atrás, ahora cubierto con una placa que recordaba su nombre. Al acercarnos al pizarrón, vimos una frase garabateada en tiza blanca: «Sigo aquí». No estaba antes, lo juré. Laura dio un paso atrás y tropezó con su mochila. Cuando la ayudé a levantarse, noté que la placa estaba manchada de sudor, como si alguien la hubiera tocado con las palmas húmedas. «Tenemos que filmar esto», dijo Laura encendiendo su celular. «Lo ponemos en internet y esto se va a viralizar». «No sé si sea buena idea», respondí con voz baja. «Esto se siente muy mal». De pronto, el sonido de un lápiz al caer en el suelo resonó con una fuerza excesiva. Laura gritó y dio un salto, pero el sonido no había sido su lápiz. Provenía de un pupitre al fondo donde no había nada. Nos miramos aterradas. «Se nos está acabando la locura», susurré. La cámara de Laura titiló y la grabación se cortó por un segundo, revelando una mancha oscura en la penumbra del pupitre más lejano. «¿Viste eso?», preguntó Laura señalando la mancha.
pero al mirar de nuevo ya no estaba. Intrigado, me adentré en la biblioteca de la escuela y pedí al bibliotecario acceso a los registros de aulas y exámenes de hace 20 años. Encontré un expediente, polvoriento con la foto de Sergio, un joven moreno, sonrisa amable y mirada apacible. En el informe médico decía: paro cardíaco agudo, no hay indicio de enfermedad previa, muerte en sala de clases durante examen final de matemáticas. Pero lo que más llamó mi atención fue una nota en el margen. Se intentó resucitar. Tiempo de respuesta tardío. Profesor presente no avisó a conserjería. Señor Ramírez tenía 26 años entonces. ¿Podría ser el mismo maestro que hoy imparte la clase? El nombre coincidía. Al buscar más, hallé una carta escrita a mano por alguien llamado Marta, que firmaba como compañera de clase. Hablaba de que el examen había sido difícil, que Sergio estaba nervioso, sudando frío. Marta pedía perdón por no haberle dado agua. Al final de la carta, un mensaje críptico: siento que no se fue. Estará esperando hasta que alguien repita su suerte. Mi piel se erizó. Esa noche, soñé con un salón vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban. Estaba sentado en mi puesto habitual cuando sentí un golpe seco en la nuca. Al voltear, vi a Sergio, con ojos inyectados en sangre y la boca torcida en una mueca. Extendía la mano hacia mi pecho, como si quisiera arrancar mi corazón. Desperté con el corazón martillando y el sudor empapando mi playera. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Temblando, alcancé mi celular y vi un mensaje de Laura. ¿Todavía vas mañana al salón 4B? Dime que no. Solo le contesté: no tengo opción. Capítulo 4. Tras las huellas de lo inexplicable al día siguiente, crucé el pasillo que separa la biblioteca del aula 4B. A un lado, la enfermería. Al otro, los salones de artes. La prepa Zaragoza, con mínimos centones, sus pasillos largos y azulejos desportillados, se sentía más fría que nunca. Abrí la puerta de 4B con la llave que el conserje, bajo mi petición, me había prestado. Dentro, el murmuro de un ventilador era lo único audible. Laura ya estaba ahí, con su cámara en mano. No digas nada, susurró. Voy a grabar todo. Asentí y me senté en mi pupitre. Ella colocó la cámara enfocando hacia el fondo. Comienza a hacer ecuaciones en el pizarrón. Ordenó con voz firme: si aparece algo, que sea captado. Pasé al pizarrón y empecé a resolver un ejercicio de derivadas. Mientras escribía, sentí un escalofrío. La sombra, como una mancha oscura, se deslizó por la pared lateral, avanzando lentamente hacia el centro del salón. Miré por el rabillo del ojo. Nada. De pronto, la pizarra tembló y las letras se desplazaron. ¿Por qué no me salvaste? Di un salto y dejé caer la tiza. Laura soltó un sollozo. Basta, grité. Esto no es gracioso. Pero la puerta se cerró de golpe. El ruido de llaves cayó contra el piso y la cerradura giró sin nadie cerca. Nos quedamos petrificados. Justo cuando pensé que todo había llegado a su punto más alto, la grabadora de Laura atrapó una voz que parecía venir de debajo de los pupitres. Era la voz de Sergio. Aún estoy aquí. Detrás de nosotros, el murmullo de cientos de hojas de examen se extendió, como si el aula estuviera llena. Sacudida, giré y vi rollos de papel en los escritorios, todos con mi caligrafía. Aquello no era posible. Tenemos que salir, susurré. Salimos corriendo hacia la puerta, pero el pasillo que antes estaba delante de nosotros había desaparecido. En su lugar, un túnel estrecho iluminado con luces amarillas nos conducía a un salón, contiguo sin puertas. ¿Qué está pasando?, jadeó Laura. El zumbido del ventilador se convirtió en un estruendo ensordecedor. A nuestra espalda, una sombra serpenteó entre los pupitres. Recordé la carta de Marta. Estará esperando hasta que alguien repita su suerte. «¡Corre!», grité. Corriendo, tropecé con un banco, caí y me golpeé el hombro. Laura me ayudó a levantarme. Atravesamos el túnel hasta una puerta con un letrero desgastado.
Salida de emergencia. Hacía mucho que no funcionaba. La empujamos con fuerza y se abrió con un chirrido. Nos lanzamos al pasillo principal. Todo volvió a la normalidad. Las luces blancas, los casilleros, los estudiantes caminando. Era la hora del examen de química. La puerta de 4B ahora estaba cerrada. Observé la ventana y juré ver, sentado en mi antiguo pupitre, a un joven con la mirada perdida. Sergio me clavó los ojos y por un instante su boca trazó una sonrisa amarga. El sudor me empapaba y el corazón se estrellaba contra mis costillas. Laura me tomó del brazo. «No digas nada», susurró de nuevo. Nadie me creería. Guardé silencio, pero mis ojos no podían despegarse de aquella figura, hasta que de pronto, al irme, el joven se desvaneció. Esa noche dormí en vela. Cada crujido de la casa me hizo pensar en puertas que crujían. Al amanecer tomé valor y regresé a la preparatoria. Necesitaba hablar con el señor Ramírez. Lo encontré en la sala de maestros. Su rostro mostraba cansancio y culpa. «Sé lo que ocurre en el cuarto 4B», le dije sin preámbulos. «El espíritu de Sergio no deja avanzar a los que llegan». El profesor bajó la mirada. «Yo lo vi esa tarde», confesó. Me acerqué como maestro y lo empujé. Estudiábamos la derivada de una función complicada, cuando sentí que se caía. Extendí la mano para ayudarlo, pero él retrocedió y tropezó. Se golpeó la cabeza y cayó al suelo. Intenté ayudarlo, pero vi sus ojos y desapareció. Me estremecí. Eso fue hace 20 años. Y desde entonces, su presencia no ha encontrado descanso, dijo el profesor. Repite el examen final de matemáticas mañana. Tú serás el último alumno. ¿Perdón?, pregunté. Si repites su examen al mismo puesto con la misma atención, tal vez su alma pueda liberarse. Miré el pupitre del fondo tras la ventana. Y si no lo hago, él seguirá aquí. No pude responder. Al día siguiente, al filo de las 4 de la tarde, entré al aula. Trobé con mi examen en mano. Sentí la mirada de todos, o quizá solo la suya, fijarse en mí. Me senté en el pupitre del fondo y, con pulso tembloroso, comencé a resolver la primera pregunta. La tiza marcó la pizarra y un silencio sepulcral se apoderó del salón. De pronto, el bolígrafo se deslizó de mi mano y dibujó una línea ondulada. Gracias. El aire cambió. La temperatura subió y la luz dejó de parpadear. Escuché un suspiro, suave, y luego nada. Entregué mi examen al profesor Ramírez y al mirar hacia atrás, el pupitre de Sergio estaba vacío. Nunca más volví a sentir su presencia, pero cada vez que paso por el pasillo del turno vespertino, me pregunto si, tras esa puerta, alguien me observa aún. Era un lunes por la mañana cuando llegué a la secundaria técnica número 12 de Monterrey para mi turno de limpieza. La escuela llevaba semanas bajo remodelación. Los pasillos olían a cemento y eco de martillazos. Yo, como parte del equipo de conserjes, recorría cada rincón antes de que los alumnos llegaran. Aquella jornada, al pasar frente al muro recién construido cerca del taller de mecánica, me detuve de golpe. El yeso húmedo mostraba un conjunto de hileras curiosas, sombras hundidas que recordaban contornos de rostros humanos. Me acerqué, con la escoba en mano y con cuidado, pasé un dedo sobre la superficie. La textura dejó impresa una huella húmeda. Eran, indudablemente, caras. Cerré los ojos, pero al abrirlos, juraría haber visto uno de los ojos parpadear. Sacudí la cabeza. El albañil encargado del muro, don Jaime, apareció detrás de mí. «¿Qué haces?», preguntó con voz áspera. «Mira esto», respondí señalando. «¿Viste las marcas?». «Sí, lo vi anoche», contestó. «Las dejé secar para repasarlas después».
Levantó la vista y frunció el ceño. Son curiosas. Nunca había visto algo así, murmuró. Acordamos esperar a que secara el muro y marcar con grafito cada contorno. A la tarde, don Jaime y su ayudante, Miguel, volvieron con plumones y trazaron líneas definidas. Había 8 rostros, adultos, niños, una mujer de mirada triste, un anciano purpúreo de ojos hundidos. Todos estaban distintos, tallados con una delicadeza espeluznante. Miguel empuñó su teléfono y tomó fotos. Al día siguiente entré a la escuela alrededor de las 6 de la mañana. El sol de Monterrey apenas asomaba tras el cerro, y el patio principal estaba en penumbra. Caminé hacia el muro, expectante. Al encender el foco de seguridad, mis piernas se congelaron. Las caras ya no estaban donde las dejamos. El rostro de la mujer triste había migrado casi 2 metros hacia la derecha. El del anciano estaba arriba, casi tocando el marco de la puerta. Miguel y don Jaime no tardaron en llegar. «¿Qué diablos?», exclamó Miguel. Se agachó y rozó con el plumón uno de los contornos. El trazo se borró casi al instante, como si el muro respirara. Don Jaime, pálido, dio un paso atrás. «Esto no es natural», susurró. Revisamos la libreta de apuntes. Cada cara había cambiado de posición, algunas hasta invertidas. El rostro de la niña, pequeña, con coletas y una mancha oscura en la mejilla, se aproximó tanto a un enchufe que parecía contemplarlo. Pulsé el interruptor. La luz parpadeó violentamente. Esa tarde, compartí la noticia con el director, el ingeniero Morales. Arqueó las cejas y me llamó exagerado. «¿Rostros? ¿Moviéndose?», preguntó con desdén. «¿No será que los albañiles les dan vueltas para medir alcances?». «No, señor», repliqué. «Esto es algo más». Se limitó a ordenar que remataran el muro y borraran las marcas. Pero don Jaime me confesó en voz baja que él mismo no podía volver a trabajar ahí. «Anoche sentí pasos», dijo con voz temblorosa. «Alguien caminaba detrás de mí, riendo bajito». A partir de ese día, no pude evitar fijarme en el muro cada vez que pasaba. Noté que, a distintas horas, emitía un sonido muy tenue, un murmullo parecido al susurro de un niño. Corrí al baño contiguo, aseguró mi teléfono y grabé 1 minuto de audio. Al reproducirlo distinguí claramente: «Ayúdame». No era un truco de viento ni eco de maquinaria. Decidí compartirlo con la orientadora, la maestra Lucía, quien asumió la curiosidad con gravedad. «Si sientes que es algo sobrenatural, podemos pedir el apoyo de la iglesia local», propuso. «No quiero exorcismos», respondí. «Quiero respuestas». Juntas rastreamos bases de datos de incidentes dentro de la secundaria. En un viejo periódico local encontramos un recorte de hace 15 años. Un accidente en el taller de mecánica. Un estudiante llamado Roberto Huerta, de 14 años, falleció al caerle encima una estructura metálica. El día del accidente, el muro todavía estaba sin construir. La zona era un terreno baldío. Lo curioso, la descripción del niño: cabello rizado, ojos grandes, barba apenas insinuada de niño, coincidía con uno de los rostros del muro. Al compararlo con la placa conmemorativa en el vestíbulo, sentí un nudo en la garganta. Los rasgos eran idénticos. «Roberto», susurré. «Esto, ¿por qué está aquí?». La maestra Lucía parpadeó. «Tal vez busca justicia», dijo. «Tal vez quiere que recordemos. Esa misma noche regresé al plantel con mi grabadora de respaldo. El silencio era absoluto, roto solo por mis pasos sobre la tierra suelta. Me acerqué al muro y lo toqué. El yeso estaba frío, vivo. Cerré los ojos y de pronto sentí una respiración cerca. Saqué mi linterna y apunté al suelo. No había nadie. «Roberto», llamé con voz firme. «¿Estás aquí?». El viento susurró algo contra mi nuca y el haz de luz iluminó una palabra escrita en el polvo. «Sí». Di un paso atrás. Tropecé con una lata vieja y caí de rodillas. Miré hacia el muro
y uno de los rostros apareció deformado, con la boca abierta. Grabé frenéticamente. La imagen se ondulaba como si el rostro quisiera salir del muro. «¡Basta!», grité, pero mi voz se perdió en la noche. Cuando revisé la grabación al día siguiente, solo había estática. Convencí a la maestra, Lucía, para que me ayudara a excavar la base del muro antes de que lo destruyeran. Con permiso del director y equipo de albañiles, perforamos 3 pozos pequeños. A 1 metro de profundidad, la pala chocó con algo duro. Un fragmento de cerámica, luego huesos frágiles. «Es un cráneo», murmuró don Jaime horrorizado. «Parece de infante». El arqueólogo municipal, un amigo de Lucía, confirmó. Eran restos humanos de un niño de aproximadamente 14 años, con señales de trauma craneal. Documentó el hallazgo y nos entregó un reporte preliminar. Aquel esqueleto no había sido enterrado oficialmente, estaba en clandestinidad. «Esto cambia todo», dijo la orientadora. «Debemos solicitar la intervención de la Fiscalía de 1900 personas desaparecidas». Mientras esperábamos la llegada de las autoridades, el muro se cubrió de grietas. Los rostros resquebrajados mostraban fisuras que parecían llanto. Esa noche no dormí. Cada parpadeo de la lámpara de mi escritorio me recordaba el murmullo grabado. Cuando la fiscalía llegó, sellaron el área y tomaron muestras. Entre expedientes viejos, hallé una carpeta amarillenta. Roberto Huerta, reporte de desaparición. Decía que su cuerpo nunca fue recuperado, pues las autoridades concluyeron que había sido arrastrado por una quebrada cercana tras el derrumbe de un muro provisional. Pero nuestros restos demostraban otra historia. Roberto había sido estrangulado. Marcas finas en el hueso del cuello describían una soga delgada. Las grietas del muro se expandieron y esa madrugada, María, la conserje de medio tiempo, me llamó aterrada. Escuché llorar. Susurró por teléfono. «Algo sale del muro». Corrí y la encontré pálida, temblando. Señaló el muro. Un rostro se desprendía, cayendo al suelo como un pétalo marchito. Bajo él, una inscripción grabada en la masa de yeso. «Él me mató». La maestra, Lucía, entendió al instante. «Señor Morales», dijo, «esto no puede quedar así». La mañana siguiente, el director convocó a una junta de maestros. Con la fiscalía presente y un notario, documentaron el hallazgo. Don Jaime y yo señalamos las grietas recientes y la inscripción. El ingeniero Morales, roto por la culpa, palideció. Yo supervisé la construcción de aquel muro provisional», confesó. Roberto se acercó a pedir ayuda cuando la estructura se tambaleó. Intenté sujetarlo, pero resbalé y lo solté. Caí de rodillas y vi cómo se estrellaba contra la piedra. Supuse que había huido, preso del pánico. Sus manos temblaron. «Denuncié un derrumbe natural para salvar reputaciones», admitió entre sollozos. «Nunca supe qué pasó con su cuerpo. Un silencio mortal surgió». «Él no te culpaba», dije, con voz firme. «Te culpaba a ti, a todos los que lo olvidaron». La pared tembló y un coro de murmullos llenó el salón. «No olvides, no olvides». Los maestros retrocedieron. La maestra Lucía salió huyendo hacia el pasillo, aterrada, Director Morales se aferró al estrado. «¿Qué debo hacer?», rogó. «Entregar su cuerpo a la justicia», respondí. «Reconocer su muerte». Esa tarde, bajo la mirada de toda la escuela, inhumaron los restos de Roberto en el cementerio municipal. El ataúd fue sellado con flores y el nombre grabado en la lápida. De regreso, pasé frente al muro. Las grietas habían desaparecido, el yeso regordete y limpio. Solo quedaban 2 rostros muy tersos, una mujer y el anciano. La maestra Lucía me tomó del brazo. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aunque mi corazón seguía retumbando. «Creo que él está en 1900 paz», dijo con voz suave. Al día siguiente entré temprano a la escuela. El muro
Ahora bajo un recubrimiento protector mostraba solo dos relieves: el rostro de una mujer y un anciano, tranquilos, como vigilantes. Caminé al taller de mecánica y vi el monumento a Roberto, con su placa reluciente. Sentí un murmullo. Bajé la mirada y en el suelo una pequeña roca con forma de lágrima. La recogí. Estaba tibia. «Adiós, Roberto», susurré. «Gracias». Nunca más oí susurros ni vi rostros en el yeso. Pero a veces, al pasar junto al muro, siento un leve escalofrío y pienso en las historias que permanecen mudas, esperando ser descubiertas. Me llamo Ana Sofía, y nunca pensé que la curiosidad me llevaría tan lejos. Estudiaba en la Preparatoria Federal de Veracruz, una institución amplia, con pasillos relativamente modernos y una biblioteca climatizada que conservaba un olor a papel antiguo y madera barnizada. Todo comenzó en un miércoles húmedo, con las nubes cargadas sobre el golfo. Era poco antes de las 5 de la tarde cuando entré a la biblioteca para repasar mis apuntes de historia del arte. En la sala principal había apenas 3 alumnos. Lucía, en la mesa junto a la ventana. Carlos, inclinándose sobre un diccionario. Y yo, en el corredor central rodeada de anaqueles, con volúmenes de literatura universal. El silencio era sepulcral, como si el eco se hubiera consumido. De pronto, un movimiento lateral captó mi atención. Una figura vestida de negro avanzaba despacio entre los estantes, oculta a medias por las sombras. El tejido oscuro del vestido rozaba suavemente los lomos de los libros. ¿Viste eso?, susurré a Lucía, sin apartar la vista. ¿Viste qué?, respondió con los ojos fijos en sus notas. Pensé que sería mi imaginación, hasta que vi al bibliotecario, el señor Medina, cerrar con llave la puerta del fondo y dar la espalda con semblante serio. El corredor donde había estado la sombra ahora estaba vacío. Sentí un escalofrío y recogí mis cosas. Lucía y Carlos me acompañaron al mostrador. ¿Se sintieron incómodos?, preguntó el señor Medina con voz monótona. Algo pasó. En el pasillo de historia, allí donde los libros rojos, dije señalando hacia la sección. Él asintió y bajó la mirada. Recomiendo no quedarse después de las 5, murmuró. Cerramos a esa hora por seguridad. Salí con ellas. El viento golpeó mi rostro y el cielo comenzó a llorar. Un día después, escuché el alboroto en el pasillo. Algunos compañeros hablaban en voz baja, extrañados y nerviosos. Me acerqué y vi a Samuel, mi amigo de clase, recostado contra la pared, con el cabello empapado y las mejillas pálidas. «Samuel, ¿qué pasa?», pregunté. Él me miró sin reconocerme del todo. Sus manos temblaban mientras sostenía un cuaderno cubierto de manchas de tinta antigua. «Lo seguí», murmuró. «La figura negra». Quise saber quién era. «¿Y?», insistí. Entré a un pasillo nuevo en la biblioteca. No estaba en el plano. Estaba oscuro, como si no existiera, y solo había polvo. Corrí tras ella hasta que me detuve, en seco. De pronto, vi el pasillo normal otra vez con la mesa de consultas, pero el bibliotecario no estaba. Abrí mi cuaderno y se giró el cuaderno hacia nosotros. Está lleno de palabras. Observé con horror las hojas, líneas y líneas, escritas en una caligrafía antigua, con pluma temblorosa en tinta oscura. Eran símbolos que recordaban letras góticas, pero no correspondían a ningún idioma conocido. «¿Qué significa?», preguntó Carlos. «No lo sé», repitió Samuel con voz apagada. «No recuerdo nada más». El señor Medina se acercó de nuevo. «Ese cuaderno», dijo con voz queda. «Guárdalo, te lo ruego. No quiero que abras esas páginas otra vez». Samuel nos miró, confundido, y se marchó tambaleándose. Esa misma tarde, Laura y yo nos reunimos en casa. Laura estudiaba lingüística en la universidad y tenía una fascinación por escrituras medievales.
Extendimos las hojas del cuaderno sobre la mesa de la sala. Esto no es latín ni alemán antiguo, dijo frunciendo el ceño. Podría ser una forma cifrada, un glifo. Mientras analizábamos escuché un susurro, un sonido suave, casi un murmullo. Repetía con insistencia la misma sílaba, Aena, Aena. Me sobresalté y alcé la mirada. No había nadie. Laura palideció. Ese sonido me recuerda a algo que escuché en mis clases de antropología, en ciertos rituales para invocar entidades. No me digas, murmuré. Esto está mal. Decidimos visitar la biblioteca de nuevo después de clase y grabar audio con micrófonos direccionales. Eran las 2 de la tarde cuando entramos. La estancia estaba inmóvil, pero noté que el pasillo de los libros rojos parecía más oscuro. Coloca el micrófono aquí, sugirió Laura. Justo donde Samuel dijo entrar. Poco a poco, el silencio cedió y apareció el murmullo. Aena, Aena. Lo grabamos todo. De pronto, escuché un clic, una puerta cerrándose. Al fondo, ¿lo oíste?, susurré. Laura asintió pálida. Vamos a seguirla, decidió, y avanzamos por la penumbra. Llegamos ante una librería estrecha, no registrada en el plano. Tenía un arco bajo, sin puerta visible. Laura alumbró con la linterna y vimos que las estanterías tenían libros viejos, encuadernaciones de cuero, sin rótulos. ¿Qué es este lugar?, pregunté. ¿Un depósito o algo peor?, respondió Laura. Entramos con cuidado. El polvo danzaba con cada luz. Levanté un tomo grueso y me encontré con un símbolo tallado en la madera. Un círculo con 3 líneas onduladas. En la base, una inscripción. Aena. Un escalofrío me recorrió. Laura fotografiaba todo. De pronto un suspiro rasgó el silencio. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. Muéstrate. Nada. Solo el murmullo cambió a Aena, Aena, Aena. Avanzamos hasta el fondo, donde una hoja, doblada, sobresalía de un hueco en la pared. Mira esto, dije. La hoja era amarillenta, de apariencia medieval. Decía, quien invoca a Aena en su morada, descubre el velo entre los vivos y los que duermen. Y una advertencia, no mires los rostros de la biblioteca, no repitas el nombre, o ella vendrá por ti. Mi respiración se volvió rápida. Debemos irnos, susurré. Esto no es para nosotros. Al girar para salir, el arco se derrumbó con un estruendo sordo. Corrimos sin mirar atrás. Al día siguiente vimos que Samuel había desaparecido de nuevo. Solo su cuaderno permanecía sobre su pupitre en clase. Nadie supo de él en toda la mañana. A media tarde, regresó, pálido, con los ojos hundidos. No. Recuerdan que era mi puesto, dijo. Entré y nadie me vio. Dejé el cuaderno, señaló el escritorio. ¿Por qué vuelvo siempre aquí? Sacó el cuaderno y lo abrió. Las páginas, antes repletas de símbolos, ahora estaban en blanco, como si alguien las hubiera borrado. Se los juro, dijo con voz rota. No logro recordar ni una letra. Laura y yo entendimos que algo los consumía. Tengo un video, dijo. Samuel. Me grabé con el celular. Solo escucho susurros y luego... nada. La grabación mostraba el pasillo, sin figura visible. Pero al reproducir el audio, un golpe seco y luego un grito desgarrador. Ese mismo día, los focos del pasillo central comenzaron a parpadear, y unos estudiantes aseguraron ver una sombra con vestido negro pasando tras ellos. El rumor se esparció como pólvora. Decidí enfrentar mi miedo. Entré a la biblioteca después de clases. Esta vez, llevé un espejo pequeño para reflejar el pasillo. Me senté en una mesa y puse el espejo en ángulo, apuntando al corredor. De historia. Había leído que ciertos espejos pueden revelar lo oculto. Pasaron minutos sin nada. De pronto el cristal se empañó y en la niebla apareció la silueta de la mujer de negro, con el rostro velado. Aena,
susurré sin querer. La figura dio un paso al frente y se inclinó sobre el espejo. Vi sus manos prolongadas, pálidas, con uñas largas, y sentí un deseo inmenso de romper el vidrio. La figura alzó la mano y trazó una letra en el vapor. «A». Mi pecho se apretó. «Basta», grité intentando apartar el espejo. Con un crujido, el espejo se rompió. Saltaron astillas y todo quedó en oscuridad. Sentí un aliento helado cerca de mi mejilla. «No olvides mi nombre», susurró una voz áspera. «Yo recordaré el tuyo». Corrí sin rumbo hasta chocar con la puerta de salida. Laura y yo investigamos en el archivo histórico de la ciudad. Encontramos que la escuela había sido edificio de una biblioteca privada en 1890, propiedad de una familia de aristócratas veracruzanos. Una tragedia ocurrió allí. La hija de la dueña, Elena Duarte, murió de meningitis días antes de los 15 años. Su cuerpo fue velado en la sala de lectura, entre estantes repletos de códices y manuscritos antiguos. Según el diario de la madre, Elena agonizó murmurando un nombre: Aenaj. Luego, su espíritu se manifestó en visiones a los sirvientes, una mujer de negro que se deslizaba sin pies entre los pasillos de libros. En la crónica familiar hallamos una fotografía difuminada. Una niña pálida con vestido negro, rostro cubierto parcialmente por un velo. Detrás, una puerta arqueada idéntica a la del pasillo oculto. Entendimos que la figura no era humana, era el eco de Elena, atrapada por el ritual que invocó sin saberlo su propio nombre. Al anochecer, regresamos a la biblioteca. Laura llevaba la foto impresa y un amuleto de protección que encontró en un tratado esotérico. Penetramos de nuevo por la entrada principal, ahora vacía y con las luces tenues. «Tenemos que pronunciar una plegaria de liberación», dijo Laura, susurrando las palabras del texto antiguo. «En nombre de la luz que alumbra el alma, rompo el velo que ata tu espíritu a este reino. Elena Duarte, te libero». Recité con voz temblorosa. El viento se alzó y las luces parpadearon. Un aullido profundo resonó como si el edificio exhalara. La figura emergió. La vi claramente. El rostro de la niña, la tristeza reflejada en sus ojos vacíos. «Aena», susurró con voz débil. «Gracias». Extendió la mano hacia mí como pidiendo ayuda. Laura levantó el amuleto y lo colocó entre nosotras. «Adiós, Elena», dijo. «Ve en paz». La figura se desvaneció en una lluvia de motas de polvo luminoso. El silencio regresó. El pasillo oculto se cerró tras nosotras, y la biblioteca quedó tranquila. Recogimos nuestros equipos y salimos a la noche veracruzana. Sentí, por primera vez, que el aire era leve. Días después revisamos las grabaciones. Solo estática y murmullos débiles. El cuaderno de Samuel volvió a tener páginas en blanco y el sonido «Aena» desapareció. Hoy, cada vez que entro a la biblioteca de la Preparatoria Federal de Veracruz, siento un hormigueo cálido en la nuca. Miro los pasillos con calma, sin sombras extrañas. A veces, en el espejo cerca de la salida, creo ver una figura borrosa detrás de mí, pero al volverme, no hay nadie. Y sé que en algún lugar del velador de madera, una niña llamada Elena finalmente descansa, liberada por su nombre. Pero también sé que la biblioteca guarda secretos que solo sus muros conocen, y que la curiosidad en ocasiones abre puertas que jamás deberían cruzarse. Estas historias nos recuerdan que, incluso en los lugares más cotidianos como una escuela o una biblioteca, lo inexplicable puede esconderse entre sombras y susurros. ¿Qué otras historias se ocultan tras muros silenciosos o pasillos vacíos? Tal vez tú mismo ya hayas vivido algo parecido y simplemente decidiste no contarlo. Si te atreves, déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, si es que aún estás del lado de los vivos.